Hola, colaboradores de Corpac Sur, ¿me escuchan? Buenos días, colaboradores, ¿me escuchan? Buen día, colaboradores. Buen día, señorita Cintia, Sheila, Nilda, Miguelina, ¿se escucha? Am, estimados de Corpac, eh, ¿se escucha, chicos? Buenos días, señorita Rayleigh, Luz, Cintia, Sheila, Verónica, Roxana, Miguelina. Para presentar como coproyectista. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Les saluda Diego Linares. Bueno, actualmente la presentación va a estar a cargo del ingeniero Eduardo Chávez. Se les recomienda prestar bastante atención a los temas que se van a tratar. Al finalizar, se va a hacer una pequeña evaluación en la cual se va a verificar su conocimiento y de acuerdo a ello también se va a estar emitiendo las siguientes constancias, ¿no?, de capacitación, sus certificados. Eh, Bueno, ahorita el ingeniero va a comenzar con la capacitación. Yo voy a estar verificando el tema de la asistencia y verificando el personal faltante. En caso no se logre la puntuación objetiva, se va a tener que generar una nueva capacitación, ¿no? O un refuerzo para poder generar su certificado correspondiente. Le dejo aquí con el ingeniero a cargo para que pueda comenzar con la capacitación. Buen día. Bien, chicos, para las personas que no van a poder ingresar a la capacitación, esta capacitación está siendo grabada, así es que después de todas las sedes van a tener que de alguna forma ingresar, ¿no? Porque la vamos a colgar esta capacitación en YouTube para que ustedes puedan ingresar, puedan escuchar la capacitación y luego también puedan hacer su evaluación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, muy importante sí que hagan su evaluación porque sin eso no podemos nosotros tener no sabemos si es que ustedes tienen el conocimiento, han recibido la capacitación debida. Entonces, sí, sí o sí, ustedes van a tener que hacer la capacitación porque eso es lo que nos está pidiendo las áreas usuarias, ¿ya? No sé si me escuchan, por eso les digo, ¿me escuchan, chicos? No, no escucho a nadie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edith? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, comentarles, chicos, como les dije, de que nosotros hemos hecho visitas a las sedes aeroportuarias, hemos ido a Hilo, Nazca, hemos ido a Cusco, ¿ok? Y hemos realizado las capacitaciones, hemos hecho visitas al personal que se encuentra dentro de las sedes y también de los encargados, ¿no? Hace poco hemos recibido visita del gerente general, del señor César Swain, el cual es el que ha hecho visitas a distintas sedes, ¿no? ¿Ya? Entonces sí es necesario que ustedes puedan realizar entrar a la capacitación, si no pueden entrar ahora, como les dije, esta capacitación va a ser grabada y va a ser compartida en el grupo
para que ustedes puedan después realizar su evaluación. Entonces, todas las personas que se encuentran acá y también todas las personas que se encuentran en el Corpac Sur van a tener que realizar su capacitación y van a tener que también realizar su evaluación para luego ser les podamos dar su certificado de capacitación, chicos, ¿ya? Entonces, sí o sí, esta vez todo el mundo va a estar capacitado, de todas las sedes también. Ya, chicos, entonces vamos a empezar con la capacitación. Bueno, me presento, soy el ingeniero Eduardo Chávez, coordinador del Sistema Integrado de Gestión ISOMA de la empresa Praxis Corpensac. Nosotros vemos el tema de lo que son capacitaciones, vemos el tema de lo que son problemas en seguridad y salud ocupacional y que podemos resolverlos con el tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar esta capacitación que va a ser acerca de los residuos sólidos, eh, el manejo y la clasificación de los residuos sólidos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de los residuos sólidos, indicarles que los residuos sólidos pues nacen con el hombre, el hombre es el que genera los residuos, no solo el hombre, también los animales, todo tipo de ser vivo genera residuos, y estos residuos se van acumulando desde que el hombre eh, empezó con su vida, ¿no? Desde que el hombre llegó a la Tierra, ¿no? Desde que empezó a surgir la vida, empezaron a generarse residuos, ¿no? Y estos se fueron incrementando conforme el hombre fue pasando del estado nómade al estado sedentario. Entonces, cuando el hombre ya pasó al estado sedentario, empezó a depositar sus residuos cerca a sus viviendas, ¿no? Cerca a sus asentamientos, ¿no? Generalmente de tipo orgánico, y de los materiales que ellos utilizaron para poder realizar sus alimentos, para poder cazar. Entonces, todos esos residuos se han convertido en residuos que se fueron generando por el hombre. Y tenemos muchas evidencias de que esto fue así porque justamente hubieron excavaciones, ¿no?, prehistóricas que se hicieron, donde se encontraron, por ejemplo, en la ciudad de Caral, acá en Perú, basurales al torno de estos centros poblacionales, ¿no? Entonces hemos encontrado utensilios, como por ejemplo estas conchas que sirvieron para que ellos se alimenten, y otro tipo de alimentos que también se encontraron cerca a basurales, ¿no? Entonces, desde que el hombre ya, desde sus edades tempranas, ya empezó a hacer el tema de la generación de residuos, ¿no? Entonces, la generación de residuos, entonces, empieza con el hombre, ¿no? Y si ya vemos en las culturas clásicas de la antigüedad, por ejemplo, lo que es el tema de Roma, Grecia, Egipto, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Ya, chicos, está bien, muchas gracias. Entonces, continúo. Ya, como les dije, en la antigüedad surgió muchas civilizaciones antiguas que también hacían uso de tecnologías para generar eh, formas de tratar a los residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las basuras en la antigüedad se recogían en pequeños contenedores de arcillas y se vaciaban en unas fosas para que haya una limpieza periódica, ¿no? Y siempre se trataba de que estos residuos, cuando se acumulaban, cuando eran bastantes, se vertieran fuera de las ciudades, y si es que eran residuos orgánicos se trataban de quemar o cubrir con tierra, ¿no? Para de esta forma hacer una pequeña gestión de estos residuos en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto se recogía la basura y se echaba en el río Nilo, ¿no? Lo cual generaba cierta contaminación, ¿no? Pero como era una, digamos, contaminación no tan grande, ¿no? Porque eran pocas personas en ese tiempo, entonces el río Nilo lo absorbía esta contaminación. Entonces, no pasaba que el río Nilo se llegara a contaminar porque se echaran residuos, porque generalmente eran residuos orgánicos, ¿no? Entonces, estos residuos orgánicos eran fácilmente asimilables por la naturaleza. Conforme fue pasando la historia de la humanidad, llegamos ya a la Edad Media y vemos como que hay problemas en el tema de las calles. En las calles generamos lo que es el tema de los residuos porque se estaban usando como si fueran baños públicos, lo que generaba también que surjan roedores y luego enfermedades como la peste bubónica.
Luego el vertido de las orines, que también se usaron como insecticida en esos tiempos, generaba nuevamente que se formen problemas de salud. Y en la Edad Media entonces hubo mucho ese problema porque hubo muchos temas sanitarios, ¿no? Entonces hubo muchas enfermedades y por eso también surgieron muchas plagas. Y al finales de la Edad Media las condiciones sanitarias fueron mejorando poco a poco debido a la pavimentación de los caminos y a la alimentación de las eliminación de las inmundicias en las calles. Entonces sí hubo una pequeña gestión para poder eliminar estos problemas que estaban surgiendo, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Porque hubo en la Edad Media, como sabemos, hubo un retroceso con respecto a temas de salubridad, ¿no? Y sobre todo de cultura también, ¿no? Entonces la Edad Media fue un tema que hubo muchas cosas que se fueron perdiendo, ¿no? De la antigüedad. En la antigüedad, como sabemos, arrojaban su basura en cierto lugar, trataban de hacer una pequeña gestión de residuos, pero ya en la Edad Media eso de ahí no llegaba a pasar. Entonces hubieran problemas en el tema de la gestión de residuos y por eso hubieran muchos problemas sanitarios, muchas enfermedades, muchas plagas, que ellos mucho lo asociaban más que nada a lo que es el tema de magia, ¿no? Magia negra, lo asociaban a otros temas que no tenían nada que ver con lo que en realidad era el problema, ¿no? Lo asociaban a temas que no estaban relacionados, ¿no? Entonces, por eso es que siempre no hubo una buena gestión en esos tiempos y la gente tenía también poca esperanza de vida, ¿no? Sabemos que en esa época la esperanza de vida aproximadamente era de entre unos 25 a unos 30 años, ¿no? Entonces la gente moría muy rápido debido porque no había una buena gestión de estos residuos también. Uno de los problemas fue esto también, entonces poca salubridad en la Edad Media. Y en la edad moderna empezamos ya a hablar de la revolución industrial y con la revolución industrial llegaron ya los grandes equipos, las grandes ciudades, la industria, ¿no? La industria tal cual, las urbanizaciones, la generación de viviendas establecidas, ¿no? Y entonces ya el problema de los residuos fue aumentando porque la población también fue aumentando en las ciudades. Como la población fue aumentando en las ciudades, entonces necesitábamos ya de métodos nuevos para poder asimilar estos residuos o tratar estos residuos. Y por ejemplo en Inglaterra eh, pudieron utilizar una nueva técnica para lo que es el tema de la acumulación de la basura, como por ejemplo estos incineradores. Con estos incineradores, ellos ¿qué es lo que hacían? Era quemar la basura. ¿Para qué? Para que no se acumule en las ciudades, porque ya como eran tantas personas en esta ciudad, pues obviamente que la ciudad ya no podía ya asimilar la cantidad de residuos que se encontraban dentro de esta, ¿no? Entonces, incluso aunque las ponían afuera, ya se formaban botaderos gigantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era generalmente ingresar cantidades, toneladas de basura a estas máquinas incineradoras para que se haga una reducción de tamaño. Y también como que al momento de incinerar esta basura, pues se perdía que estos residuos sean focos infecciosos, ¿no? Porque sabemos que ya quemada la cierta basura, ya esta ya no se va a empezar a podrir, ya no se va a empezar a generar eh, no va a ser nido para los vectores, ¿no? Para los que son los agentes patógenos. Entonces, por eso es que este incinerador fue una de las primeras invenciones que se lograron gracias a la revolución industrial en las ciudades gigantes, digamos, ¿no? Porque no eran cualquier ciudad, ¿no? Sino generalmente eran ciudades industriales, ¿no? Como en esta ciudad, en Nottingham, del Reino Unido, ¿no? En el siglo XIX. Y así poco a poco las ciudades del viejo mundo fueron adquiriendo o fueron adoptando nuevas metodologías para el tratamiento de los residuos sólidos, hasta llegar a la edad, hasta llegar a la edad actual, ¿no? El siglo XX, ¿no? Donde hubieron también nuevos avances tecnológicos y se desarrolló nuevas materiales para la gestión de los residuos, ¿no? Entonces se generaron nuevos residuos, se generaron residuos como los plásticos, como el nylon, como el caucho, que estos fueron nuevos contaminantes, ¿no? Y esto se debió a que estos tipos de materiales, si bien eran provechosos para ciertas cosas, también eran perjudiciales a la naturaleza porque se bioacumulaban, ¿no? Se bioacumulaban y eso hacía que sea muy difícil de hacer su tratamiento. Entonces, los plásticos no se degradan fácilmente, no son como los residuos orgánicos que nosotros los tenemos y estos se van a ir degradando poco a poco. Los plásticos sí tienen un tiempo de vida más largo, ¿no? Entonces,
no van a poder ser asimilados por la naturaleza. Por eso es que es muy difícil de tratar estos residuos. Y entonces, ¿qué se hace? Se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. Llega un momento en que ocupan un área gigante de territorio y va a ser muy difícil de eliminarlos, porque en sí estos, una vez que son usados, ya no se puede utilizar más, ¿no? Entonces el plástico es un material que si bien es barato para su, a comparación del vidrio, ¿no? Es como un envase, pero su tratamiento luego al final resulta ser caro, ¿no? Porque deshacerse de ellos es muy difícil, ¿no? Entonces ahora hay nuevas técnicas para tratar este tipo de residuos como los plásticos, reciclándolos, ¿no? ¿Ya? Pero en su momento generó un problema, ¿no? Al inicio del siglo XX, porque estos residuos se volvían o llenaban un área muy grande y no sabíamos dónde colocarlos, ¿no? Y encima habían problemas por el tema del crecimiento de la población mundial. La población mundial crecía conforme aumentaban pues las tecnologías y el desarrollo de la sociedad. Entonces la población fue creciendo porque ya era que antes la mortandad también fue bajando. Entonces, y y los centros urbanos fueron aumentando. Entonces hubo un crecimiento en la población mundial. También hubo una emigración hacia las ciudades, porque antes la gente vivía en el campo, sin embargo, las ciudades ofrecían oportunidades laborales mejores. Entonces, por eso es que hubo una emigración hacia las grandes ciudades que hicieron que se consuma más estos nuevos materiales, ¿no? Como son plásticos, caucho, ¿no? Materiales sintéticos elaborados generalmente del petróleo, ¿no? Entonces el plástico fue un material inventado en la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial que ayudó en la Segunda Guerra Mundial a transportar alimentos, pero generó un cambio en lo que es la matriz de residuos, ¿no? Entonces había muchos residuos que se fueron generando, ¿no? Eso generó, como digamos, un cambio en el estilo de vida, pues se generaron nuevos tipos de residuos, ¿no? Residuos que solamente utilizamos una vez, ¿no? Envases que utilizamos una vez y luego desechamos. En consecuencia, podemos hablar que la población empezó a crecer gracias al estilo de vida que ayudó a que el ser humano pueda vivir más tiempo y de mejor manera. Por lo tanto, hubo un mayor consumo de recursos naturales y esto generó a su vez una mayor cantidad de residuos sólidos. Entonces, aumentó la cantidad de residuos sólidos y la capacidad del ambiente, que es asimilación y depuración, fue superada, ¿no? Fue superada, lo que generó un impacto ambiental. Ese impacto ambiental genera luego problemas ecológicos más adelante. Problemas como el cambio climático, problemas como la deforestación, problemas como la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Y enfermedades metaxénicas o enfermedades generadas por el cambio climático. Chicos, hasta ahí se entendió. Se puede ver las diapositivas, chicos. ¿Todo bien? ¿No dice nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Edith? Ya, listo, listo. Entonces, ¿se entendió? Bien. Entonces, vamos a continuar con la capacitación. ¿Ok? Ya, chicos, bien. Entonces, vamos a hablar ahora del tema de los problemas ambientales que se generaron o los problemas que generan justamente los residuos sólidos a nivel mundial, no solamente en el Perú. Por ejemplo, uno de los problemas generados son los problemas ambientales, ¿no? Como sabemos, ¿no? El primer problema que generan los residuos son los problemas ambientales, como como por el tema de la sobreexplotación de los recursos naturales, debido a que la gente está muy eh, el tema de usar y tirar, ¿no? ¿Sabes? Siempre es el tema de usar y tirar, es un problema, ¿no? Ya, entonces, porque simplemente tenemos ahora la metodología de comprar algo y tirarlo, ¿no? Una sola vez, como lo son los envoltorios, ¿no? Entonces, ese le llamamos la sobreexplotación de los recursos naturales. También los residuos generan ocupación del espacio por los botadores y rellenos. ¿Ya? ¿Ya? Los botaderos generan un espacio que se está
perdiendo, ¿no? Por esta ocupación del espacio. ¿Ya? Entonces, esto también genera luego un impacto ambiental, ¿no? Entonces, los productos generalmente son usados para un solo uso, ¿no? Son pensados para, se elaboran con un solo uso, tienen algunos una obsolescencia programada, por ejemplo, los celulares, los televisores, digamos, tienen un tiempo de vida, ¿no? Digamos de 2 años, 3 años máximo, y hay que cambiar a otros, ¿no? Mientras recordamos que en la antigüedad o hace tiempo, ¿no? En los años 80, 90, los televisores te duraban al menos unos 10 años, ¿no? ¿Ya? Y ahora ya no, ahora ya los equipos, incluso hasta los televisores, refrigeradoras, lavadoras, te duran muy poco tiempo, ¿no? Entonces la sobreexplotación de los recursos naturales es un problema importante en lo que es el tema de el problema ambiental de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, como digamos también la ocupación del espacio, ¿no? Los botaderos o rellenos sanitarios ocupan un espacio que nosotros podríamos utilizarlo para otros tipos de actividades, como por ejemplo, podríamos utilizarlo para como canchas deportivas o como lugares de habitaciones, ¿no? Como lugares habitables o como lugares donde nosotros podemos hacer agricultura, pero sin embargo, debido a que estamos utilizando un lugar como un relleno sanitario o como un botadero, estamos perdiendo esa área para poder hacer nuestras actividades naturales, ¿no? Entonces, esto es lo que genera la sobreacumulación de estos residuos sólidos. Este es uno de los problemas de ambientales, ¿no? Otro problema ambiental, por ejemplo, también es el deterioro de los paisajes, ¿no? Entonces los paisajes se van deteriorando porque cerca de un paisaje muy hermoso encontramos, por ejemplo, esas basuras, ¿no? Encontramos rellenos sanitarios. Entonces, ¿de qué nos sirve que el lugar sea muy bonito todo si es que cerca de ahí encontramos rellenos sanitarios o un botadero? No se pierde la belleza paisajística, ¿no? Y se pierde entonces, por lo tanto, posibles personas que puedan ir a visitar estos lugares, ¿no? Los turistas, ¿no? Se pierden lugares turísticos, ¿no? Entonces, la contaminación del suelo, del agua y del aire, debido a estos gases exiliados que se generan en estos botaderos o en estos rellenos sanitarios, como por ejemplo este de aquí, que esta imagen que vemos acá una imagen de un botadero, ¿no? Porque un botadero es un lugar donde se tira clandestinamente un residuo sólidos. Entonces es de manera clandestina que acá se van a ingresar los residuos sólidos. Y no tenemos ningún control acá, no tenemos ningún control, no tenemos nada que nos asegure que el alrededor de este botadero se vaya a no contaminar, ¿no? De hecho, sí se contamina, ¿no? Por ejemplo, el subsuelo se va a filtrar estas cantidades de residuos sólidos, ¿no? Dentro de los residuos sólidos tenemos lo que son algunos líquidos que están aquí disueltos dentro de estos rellenos sanitarios. Y estos líquidos que están contaminados porque provienen de varios tipos de fuentes, van filtrándose hasta el subsuelo, ¿no? Y llegan hasta el agua del subsuelo. Y entonces el agua del subsuelo se va a contaminar, ya no vamos a poder utilizarlo de manera natural, o si es que lo utilizamos nos va a causar alguna enfermedad. Por eso es que estos rellenos sanitarios o digamos estos botaderos son clandestinos, no deberían existir, ¿no? Porque contaminan no solamente la tierra, el aire, sino también contamina hasta el subsuelo, ¿no? Entonces, y en ocasiones también los botaderos están cerca del mar y también generan contaminación en el mar, como vamos a ver más adelante, ¿no? También generan olores desagradables, ¿ya? Y alteración en los ciclos de vida de especies animales, sobre todo en las especies marinas, los hidrobiológicos. Los olores se generan a partir de las proteínas y grasas y carbohidratos. Los microorganismos degradan estos compuestos con o sin oxígeno y finalmente se generan estos malos olores, ¿no? Debido a esta putrefacción que se va dando en los rellenos sanitarios o en los botaderos, ¿no? Indicar también que los rellenos sanitarios sí son lugares que han sido pensados para que esté ahí el residuo sólido, ¿no? En cambio, los botaderos no. Los botaderos son como acá en Lima, no sé si ustedes alguna vez han visitado acá en Lima algunos distritos, donde la gente clandestinamente lanza sus residuos. De hecho, pasa en todos los lugares. Yo he visitado, por ejemplo, Iquitos, he encontrado botaderos, ¿no? O sea, lugares donde la gente bota su basura y no le importa si es que hay
hay un agente que va a recoger esta basura, ¿no? Hay un camión de la basura que se lo va a llevar, ¿no? Ahí se va acumulando y se va llenando. Entonces, eso de ahí genera luego contaminación en las personas que se encuentran cerca, ¿no? Que después pueden generar enfermedades, ¿no? Enfermedades o también son nichos de vectores, ¿no? Como lo que son los roedores. ¿Ya? Y estos malos olores que se generan en estos botaderos van a aumentar, sobre todo cuando aumenta la temperatura en el verano. Entonces, en esos momentos todavía son más perjudiciales en el tema de los malos olores, ¿no? Y el ciclo de vida, como dijimos, también se ve alterado porque la mayoría de los residuos sólidos van a caer justamente en estos lugares, en cerca al mar, cerca a las fuentes de agua, cerca a ríos, cerca a lagos, lagunas, que los va a contaminar, como por ejemplo en estas figuras que vemos acá. Mire, por ejemplo, acá vemos cerca a un río, que vemos que la gente lanza sus basuras, ¿no? Sus residuos aquí, y esto genera contaminación en el río, que después genera que se pierdan acá los peces que viven de acá, que viven cerca aquí, ¿no? Entonces se va a generar pérdida de la biodiversidad. Acá también vemos, ¿no? Por ejemplo, llantas cerca del fondo marino, lo que va a generar luego también un impacto en la vida de los seres vivos que se encuentran dentro de esta zona, ¿no? Ya, entonces vemos acá que sí, los residuos van a generar mucho impacto ambiental y que después van a generar pérdida de las biodiversidad y pérdida de la salud, ¿no? En esos lugares. Son lugares poco habitables, son lugares que no son ya propicios para la vida, ¿no? Y así perdemos también territorio, ¿no? Donde podría haber acá peces o vida marina, ¿no? También hay un problema ambiental que se genera también por la bioacumulación de sustancias que son contaminantes y que se van adhiriendo a la cadena trófica y que llegan hasta el ser humano. Digamos que, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos contaminantes que surgen cerca a una mina o cerca a un volcán y se generan esas minas, se genera, por ejemplo, lo que es el tema del mercurio. El tema del mercurio o otros contaminantes parecidos al mercurio, como puede ser plomo, como puede ser tungsteno, como puede ser materiales radioactivos también, ¿no? Entonces, estos llegan hasta hasta el fondo marino, por ejemplo el mercurio se transforma al momento de llegar a los fondos del mar, se transforma, o en este caso a lo que son las formas de vida, se va a transformar en metilmercurio, que es una especie que es asimilable por las especies marinas, como por ejemplo el krill. El krill que se encuentra en el mar es el alimento principal de otras especies marinas, digamos que de una cadena alimenticia, ¿no? Digamos que el krill es lo más pequeñito, ¿no? Lo que nosotros llamamos el zooplancton o el fitoplancton, ¿no? El metilmercurio se va a adherir justamente al este krill, va a ser consumido por el krill, y este krill a su vez va a ser consumido por otras especies marinas o un pez más grande, que en este caso sería un salmón, un bacalao o las ostras, ¿no? Al momento de ser consumido, va a aumentar pues la cantidad de este contaminante, va a pasar a este pez y este pez luego va a ser consumido por otro pez más grande, como por ejemplo una trucha, un bonito, una merluza. Y también va a ir aumentando la cantidad de contaminante o de mercurio que se encuentra dentro de este pez. Y después el tiburón, el mero o el lucio van a empezar a comer estos peces más y se va a aumentar la cantidad de mercurio dentro de estos animales, ¿no? Al momento que llegue a nosotros va a estar un pez muy contaminado, ¿no? Entonces, si digamos que nosotros vamos a consumir alguno de estos peces, nos vamos a contaminar con mercurio, ¿no? Y sabemos que el mercurio es un contaminante que puede ser cancerígeno, que nos puede dar problemas en la salud muy graves, ¿no? Como por ejemplo retraso en el tema en los niños va a ser el tema del retraso de, en el tema educativo, ¿no? Entonces van a tener muchos problemas en ese tema. ¿Ya? Entonces por eso que es muy importante que nosotros tengamos que controlar la cantidad de contaminantes que digamos son persistentes, los que llaman los COP, y que se van
adhiriendo a la cadena alimenticia y que van a llegar hasta nosotros, ¿no? Otro contaminante muy persistente que le llaman, ¿no? Contaminantes orgánicos persistentes, es el DDT. El DDT es, hace mucho tiempo se utilizó para lo que es la agricultura, para lo que es el tema de controlar los insectos en la agricultura, ¿no? Entonces era un insecticida muy fuerte, pero se iba adhiriendo pues a las paredes de los alimentos, pero también se iba al mar también debido en este caso, a lo que estaban haciendo en la agricultura, ¿no? Que siempre estábamos utilizando el DDT. También las aguas servidas de estos procesos iban directamente al mar de la agricultura. Entonces el DDT fue llegando a las corrientes marinas hasta llegar a los peces pequeños, ¿no? Y en el DDT en el agua, por ejemplo, tenía una concentración baja, que por ejemplo llega a ser 0.005 ppm. ppm es una concentración de, nosotros le llamamos como partes por millón. Ya, entonces, digamos que tenía 0.005 partes por millón de DDT, y esto poco a poco fue aumentando hasta llegar a 0.4 en las algas y plantas. Después, al ser consumido, estas algas y plantas fueron aumentando hasta los peces herbívoros, hasta 0,2 y 1,2 ppm, y poco a poco fueron aumentando más la cantidad o la concentración hasta los peces carnívoros de 1 hasta 2 ppm, ¿no? Y después en las aves que se alimentan de peces, hasta ahí llegaron hasta 76 partes por millón. Entonces vemos de que el DDT, que era un contaminante orgánico persistente, fue poco a poco bioacumulándose y biomagnificándose, ¿no? Hasta llegar a grandes concentraciones, ¿no? Que digamos que antes teníamos 0.005 ppm en el agua, en las aves ya llega hasta 76 partes por millón. Entonces ya es una concentración alta que también nos va a generar problemas en el ser humano, ¿ya? Porque si nosotros consumimos a estos animales, obviamente también nos vamos a contaminar con DDT, y nosotros sabemos que DDT también es un cancerígeno, ¿no? ¿Ya? Y también los microplásticos. Digamos que en el mar también hay muchos microplásticos, ¿ya? Debido justamente a que nosotros arrojamos nuestros residuos en las fuentes marinas, en las fuentes de agua. Y también vamos a encontrar microplásticos ahí, que son plásticos microscópicos, digamos, no se pueden ver, son del grado de nanopartículas, ¿no? Sin embargo, están presentes ahí y generan problemas. No se han encontrado muchos estudios acerca de cómo es que nos afectan los microplásticos, pero es muy probable que también tengan que ver con procesos de cáncer en el ser humano, ¿ya? Entonces sí es muy probable que en algún momento encuentren estudios de que microplásticos nos generan algún tipo de contaminación en nuestro cuerpo. Hubo un estudio también en el que se indicó que hubo el tema de microplásticos, un estudio de microplásticos en personas, en madres que estaban lactando, ¿ya? Y se encontró en la leche materna cierta cantidad de microplásticos, ¿ya? O sea, una pequeña concentración de estos microplásticos. O sea que nosotros como seres humanos ya estamos expuestos a los microplásticos ya desde temprana edad, ¿no? Entonces hay que tener mucho en consideración que la contaminación ambiental nos va a afectar mucho en el futuro, si es que ya no nos está afectando actualmente, ¿no? Bien, otro problema ambiental, digamos, es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que potencian el cambio climático. El cambio climático, como sabemos, es el calentamiento global, es el calentamiento que cada año nosotros sentimos y que se va evidenciando con el cambio del clima, con el cambio de las estaciones, ¿ya? Debido a estos gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar el calor que nosotros recibimos del sol y generan a nivel local eh, un aumento de la temperatura. Entonces, un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura no es normal porque es generado por las actividades humanas, ¿no? Como por ejemplo los botaderos o los rellenos sanitarios que generan gases como el metano, pero también el parque automotor genera
metano, ¿no? Y todas las actividades humanas que generan carbono o que liberan carbono al medio ambiente nos van a generar luego los gases de efecto invernadero que nosotros estamos viendo, ¿no? Como sabemos, estos gases, como vemos en esta figura de acá, son como unas pequeñas nubes que evitan que los rayos del sol regresen al espacio exterior, ¿no? Sino que caen a la Tierra y no dejan que el calentamiento de los rayos del sol salga, ¿no? Entonces es que va generando como si fuera un invernadero, ¿no? Que se va calentando poco a poco, ¿no? Y va a llegar un momento en que vamos a aumentar de grado, digamos, anualmente un grado, ¿no? Entonces, ese es un problema porque justamente ya no van a haber estaciones, ¿no? No van a haber estaciones como el tema de el invierno, ¿no? Solamente vamos a tener un verano eterno y va a generar que esto, pérdida de los casquetes de hielo, ¿no? Los lugares que estaban generalmente eran de hielo, ¿no? Como por ejemplo en lo que es el tema del Ártico o del lado Antártico o en lo que son las montañas, ¿no? Que pierden lo que son sus casquetes de hielo, ¿no? El hielo eterno que supuestamente era, con los gases de efecto invernadero y con el calentamiento global se van a ir derritiendo. Entonces la disponibilidad hídrica, o sea, la disponibilidad de agua va a bajar. Entonces ya no vamos a tener agua disponible porque esta se va a evaporar. ¿Ya? Y también va a aumentar, también, si bien va a aumentar la cantidad de agua de mar, ¿no? Que sí va a ser agua de mar, pero ya no la cantidad de agua dulce, que es nosotros nos alimentamos no de agua salada, sino más bien de agua dulce. Entonces la disponibilidad justamente de esta agua dulce es la que se va a ver afectada por estos gases de efecto invernadero. Además, los gases de efecto invernadero hacen que las temperaturas aumenten, lo que también genera que insectos como por ejemplo el dengue o como por ejemplo el insecto del dengue, ¿no? Los mosquitos del dengue, ¿no? Que es el Aedes aegypti, o también otros insectos similares que son perjudiciales, puedan vivir en zonas frías, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado casos en Europa que ya se están dando casos de dengue, ¿no? Que son zonas en las que es muy difícil da el dengue porque son zonas frías, ¿no? O por ejemplo ya en Estados Unidos o en México, ya no son zonas tropicales, entonces el área de extensión del dengue, donde la enfermedad no existía antes, está llegando a esos lugares, ¿no? Debido a este calentamiento global, porque ya toda la Tierra se está empezando a calentar, ¿no? Y como dijimos, esto genera problemas eh, a nivel mundial en la población sobre todo, ¿no? En la población que va a perder sobre todo su disponibilidad de agua o la calidad del agua va a ser muy escasa, ¿no? Muy escasa o muy mala, ¿no? Entonces va a haber mucha contaminación, ¿no? Y entonces, en los residuos, ¿cómo generan pues estos gases de efecto invernadero? Pues justamente con el tema de los botaderos, ¿no? Entonces, como cuando los botaderos empiezan a lanzar justamente sus gases, que en este caso se generan gases debido a que hay una fermentación acá en estos botaderos, van a generar lo que nosotros llamamos el metano, ¿ya? El metano que se va generando a, va en este caso a hacer lo que nosotros llamamos el gas de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, eso nos perjudica bastante, ¿no? Entonces, los rellenos sanitarios también que tienen una tecnología convencional, o sea, que no tratan lo que es el tema del metano, también van a aumentar estos gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que el metano que se generan en estos botaderos o en estos rellenos sanitarios van a aumentar los gases de efecto invernadero y por lo tanto van a hacer que aumente la temperatura a nivel mundial. Ese es un problema que nosotros debemos de alguna forma solventar, ¿no? Por ejemplo, en los botaderos lo que podemos hacer es justamente eliminarnos, ¿no? Para poder, ya que estos botaderos ya no contaminen tanto en el tema sanitario como en el tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Como que es el tema del metano. Y en los rellenos sanitarios lo que podemos hacer es capturar este metano que se genere y volverlo, como el metano es un gas que también nos puede servir para lo que es el tema del GLP o del GNB, entonces lo podemos encapsular, ¿no? Y nos podemos utilizar como combustible. Entonces, porque el metano es un combustible también, ¿no? Pero si es que nosotros lo liberamos al ambiente, se va a convertir en un gas de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que hacer una gestión de los residuos para que estos puedan eliminarse. ¿Ya? Bien, también hay un problema económico que es generado a partir de estos residuos sólidos, porque digamos que tenemos una alta inversión en esta gestión de los residuos y su mantenimiento, porque hacer esta gestión que hablamos, que es el tema de seleccionar, que es el tema de hacer una segregación, pues nos genera un gasto no solamente
en este caso no solamente a nosotros, sino también a la población. También genera también mucho al tema de una alta inversión por parte del Estado, ¿no? Que va a tener que inyectar mucho dinero para que se puedan generar unos buenos rellenos sanitarios, para que se pueda generar un buen sistema de recolección de residuos, ¿no? De los camiones de residuos que tengan todos los distritos o todos los pueblos o todo, en este caso, todas las provincias, un buen sistema de recolección de residuos. Entonces, sí necesitamos una alta inversión en ello, ¿no? Los costes asociados a la descontaminación y restauración de los espacios, ¿no? Entonces son costes también asociados a limpiar los lugares que se encuentran contaminados, a restaurar lugares que están ya afectados por estos botaderos, ¿no? Entonces, primero eliminar los botaderos y luego restaurar los lugares donde han estado estos botaderos. Nos va a costar mucho a veces, ¿no? Una buena inversión. Nos genera también un problema económico porque hay materias primas que nosotros no utilizamos, ¿no? O no reutilizamos, que no reciclamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros botamos papeles, botamos plásticos a la basura y estos no son reciclados y estos no son reutilizados. Entonces estamos perdiendo ahí materias primas y esas materias primas pues son dinero, ¿no? Son dinero que se está perdiendo en realidad, ¿no? Entonces debemos de tener también en consideración que si es que no se hace un buen reciclaje de residuos, entonces vamos a tener un despilfarro de las materias primas, perdón, que se encuentran justamente en estos residuos y que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Y que no se están aprovechando, ¿no? Y después una pérdida del valor económico del suelo, ¿no? Porque un lugar donde se encuentran botaderos, donde se encuentran los residuos, donde se encuentra la basura, pues va a ser un lugar en la que se encuentra muy contaminada, que no va a poder ser utilizada más que como un botadero, y también la gente que está cerca de ahí, pues no va a querer pasar por esos lugares contaminados, ¿no? Y va a haber una pérdida de las zonas que se encuentran justamente con estos botaderos o rellenos sanitarios, ¿no? Siempre que hay un botadero cerca o un relleno sanitario cerca, la, el valor de las casas que se encuentran ahí va bajando, ¿no? Entonces, un lugar que se encuentra muy limpio, muy organizado, muy organizado también y que se encuentra bien gestionado sus residuos, va a tener un valor alto, ¿no? Porque es un lugar muy bonito, muy habitable, ¿no? Entonces las personas van a querer vivir ahí y va a tener un buen valor económico su lugar que quieren venderlo, si es, o su terreno, digamos, ¿no? Pero si es que es un lugar o un terreno que se encuentra ya con, por ejemplo, contaminado ya con los botaderos, obviamente que es al momento que tú quieres venderlo, no vas a obtener pues un buen precio, ¿no? Porque primero hay que limpiarlo, o si es que es un problema ya de toda la comunidad, es una comuna que se encuentra muy contaminada, entonces obviamente vas a tener muchos problemas también ahí, ¿no? Y no vas a querer, incluso no vas a querer vivir ahí de repente, ¿no? Entonces no vas a comprar, digamos, un terreno cerca, ¿no? Entonces eso genera una pérdida de valor económico si es que hay un botadero o un relleno sanitario cerca, ¿no? Por eso es que los rellenos sanitarios que nosotros tenemos que tener ahí son rellenos que tienen que estar bien pensados, su localización, bien pensado su dónde va a estar, tiene que estar siempre muy alejado, ¿no? Se hace un estudio de impacto todo, sobre todo, ¿no? Un instrumento ambiental para que su gestión sea lo más adecuada posible y que genere el menor impacto posible también. Después también tenemos un problema social que se generan por esos residuos. Como dijimos, también es el deterioro del entorno y la pérdida del valor del terreno o del lugar que se encuentra afectado por estos residuos, ¿no? En lugares como por ejemplo la India o lo que es lugares muy cercanos por ahí, ¿no? Que son de la zona de la Asia, ¿no? Hay lugares donde países que compran y venden también residuos, ¿no? Compran y venden residuos a las regiones pobres, ¿no? Y las convierten en botaderos, ¿no? Digamos que son países muy pobres y te compran los residuos, ¿no? Digamos que es Perú, por ejemplo, si fuera Perú, ¿no? En el caso, ¿no? Que Perú es un país pobre y que para generar más dinero compra residuos, ¿no? O más bien recibe residuos, ¿no? Entonces hay países que te mandan, digamos que puede ser Ecuador, que nos mandan sus residuos y nosotros lo tratamos, ¿no? Pero al hacer nosotros eso estamos contaminando nuestro medio ambiente. Por eso es que también ese es un problema en los países, sobre todo en los países de Asia, que tienen ese tema de compra-venta de residuos, que se generan regiones más pobres debido a los botaderos. ¿Por qué es que una región se vuelve más pobre al momento en que nosotros tenemos residuos o botaderos cerca de las comunidades? ¿Por qué? Porque las personas pierden, uno, el
como dijimos, ¿no? El tema del valor monetario de sus lugares de vivienda, porque cerca a un botadero, pues nadie quiere comprar una casa, uno. Dos, que como dijimos también el tema sanitario, ¿no? Son lugares que son focos infecciosos. Entonces, como son focos infecciosos, las personas se van a enfermar más rápidamente y van a tener que gastar en lo que es en el tema salud. ¿Ya? Y también son lugares que estamos perdiendo ya ese lugar porque lo estamos convirtiendo en un botadero. Entonces está ocupando un espacio, ¿no? Es un problema ambiental también. Entonces esos son los problemas que se generan y es que de que un país compre y venda los residuos, ¿no? Porque se va a volver más pobre cuanto más residuo tenga. Este es un país generalmente es más pobre cuanto más residuo no tratado tenga también, ¿no? Como dijimos, también es un problema sanitario también los residuos porque genera la proliferación de transmisores de enfermedades en los lugares de acumulación de los residuos, ¿no? Se proliferan animales de transmisión, ¿no? Como por ejemplo los vectores, como el dengue, como las cucarachas, como lo que son arañas, insectos, ¿no? Que nos pueden contaminar o incluso nuestras propias mascotas que al ingresar a estos botaderos se alimentan y pueden luego contaminarse de alguna enfermedad y nos la pueden transmitir a nosotros si es que nosotros tenemos mucho contacto con ellos, ¿no? Y se genera la contaminación biológica o la contaminación cruzada debido a que hay agentes que llevan la contaminación que podemos encontrar en un basural o en un botadero y la llevan a nuestras casas, ¿no? De alguna forma, las moscas, ¿no? Generalmente, ¿no? Moscas, cucarachas, vectores, ¿no? Mosquitos, transmisores que nos pueden luego infectar a nosotros, ¿no? O a nuestros alimentos, ¿no? Y nosotros luego lo consumimos y luego nos enfermamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, también hormigas, ¿no? También puede ser, ¿no? Que pasen también cerca a los lugares de botaderos, o, ¿no? O los bien sabidos, ¿no? Las cucarachas que pasan por buzones, por lugares de residuos, ¿no? Y luego vienen y se posan en nuestros alimentos o en nuestros lugares o cerca a lo que son nuestros baños, ¿no? Y nos contaminan, ¿no? Entonces es un problema sanitario porque estos botaderos se convierten en focos infecciosos que nos van a luego contaminar y vamos a tener muchas enfermedades. Esto aumenta también el tema de las pandemias, ¿no? O endemias, ¿ya? Entonces, lugares cerca donde se encuentran donde se encuentran botaderos, ¿no? Va a hacer que las enfermedades como por ejemplo el COVID se expandan más rápido, ¿ya? Se expandan más rápido, sea más rápido, ¿por qué? Porque hay un foco que va a empezar a emitir esta contaminación biológica, ¿ya? Entonces es un problema sanitario también el tema de los residuos sólidos. Entonces, como vemos, los residuos sólidos pues nos generan problemas ambientales, problemas económicos, problemas sociales y problemas sanitarios. Al fin y al cabo, nos van a afectar también a nosotros que haya una generación excesiva de estos residuos, ¿no? Van a impactar tanto a la salud de la población como al medio ambiente, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de cuánto es que dura, por ejemplo, el papel usado sin tratar en el medio ambiente. En el medio ambiente se va degradando poco a poco el papel hasta en un año, ¿ya? Hasta en un año tenemos para su degradación del papel. Entonces se demora así para que nuevamente pueda ser asimilado por la naturaleza. Colillas de cigarros de 1 a 2 años, latas de refresco hasta 500 años y botellas de vidrio más de 500 años. Sin embargo, estos tipos de materiales como los que son el tema del papel, los residuos metálicos o las botellas de vidrio, tienen que ser sí o sí reciclados, ¿no? Reutilizados o reaprovechados. Por eso que nosotros tenemos que hacer una buena segregación de nuestros residuos, ¿ya? Bien, chicos, vamos a hablar acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es lo que ha hecho, eh, en este caso, la humanidad, ¿no? Como respuesta a estos problemas que hemos visto, ¿no? Problemas sociales, problemas sanitarios, problemas ambientales. ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para poder evitar que se siga aumentando esta cantidad de residuos. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo los tratamos, no? Para ello, justamente las Naciones Unidas se han propuesto 17 objetivos, que son los objetivos del desarrollo sostenible.
que nos dice que nosotros debemos de crecer como sociedad, como humanidad, como raza, ¿no? Digamos, pero de manera sostenible, no debemos de crecer, digamos, destruyendo el medio ambiente o explotando a las personas, ¿ya? O haciendo impactos ambientales o generando problemas que nos pueden luego ser insolucionables, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Debemos hacer crecer, pero de manera sostenible. Como por ejemplo, uno de los objetivos son el fin de la pobreza, que haya hambre cero, el salud y bienestar, que haya una educación de calidad, que haya agua limpia y saneamiento, igualdad de género, ya trabajo decente y crecimiento económico, industria, ¿ya? Que haya reducción de desigualdades, y finalmente que haya paz y justicia en las instituciones y que todas estas instituciones también sean sólidas, ¿no? Acción por el clima y ecosistemas terrestres. Entonces, estos son algunos de los objetivos que se ha propuesto la ONU de acá hasta el 2030, ¿no? Que a nivel mundial lo podamos conseguir, ¿no? Pero como sabemos, pues es muy difícil que esto se logre si es que no hay un consenso entre las grandes potencias del mundo, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de acción por el clima, ¿ya? Y lo que es el tema de reducción de desigualdades, ¿no? Porque sabemos que si es que ellos no actúan, va a ser muy difícil que los demás países pequeños también actúen, ¿no? Porque siempre ellos son los que generan estos, las directrices, ¿no? Incluso los países grandes son los que eh, tienen más votos al momento de que se haya una acción en cerca de la ONU, ¿no? Ya en países como Estados Unidos, China, la Unión Europea, ¿no? O son los que más van a tener votos en el tema de cómo es que se tiene que hacer este desarrollo sostenible, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que hacerlo porque es ya un problema mundial, ¿no? El tema de la contaminación ambiental y el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, hablemos un poco de algunos de los objetivos que están relacionados con el tema de los residuos, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo lo que es el tema de salud y bienestar. ¿No? Con el tema de salud y bienestar, que es un objetivo, el objetivo 3, se pretende reducir el número de enfermedades producidas por la contaminación del aire, el agua y el suelo, ¿no? ¿Para qué? Para tener un lugar donde se realizan una adecuada disposición de los residuos, ¿no? Entonces, así, si tenemos una adecuada disposición de los residuos, nosotros vamos a asegurar salud y bienestar a través de este objetivo que se está logrando, que es el tema de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, ¿no? Otro objetivo más es el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este objetivo, ¿no? En el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, nos dice que debemos mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, minimizando la emisión de productos químicos y aumentando el reciclaje y la reutilización. ¿Cómo hacemos esto? Justamente en el tema de residuos, es con el tema de la gestión, una gestión que evite el vertido de residuos de agua, los residuos en el agua y tener una trazabilidad de estos residuos, tener, digamos que mapeado dónde es que se va a hacer esta trazabilidad de residuos y sobre todo los peligros que se genera de que si es que estos residuos no son tratados, ¿ya? Otro objetivo más es el objetivo 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, ¿no? Que nos dice que debemos desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Entonces debemos de hacer un empleo verde, ¿ya? ¿Cómo logramos este empleo verde? Pues enfocándonos de manera social en la gestión de los residuos, si hablamos de residuos, ¿no? En el sector reciclaje, haciendo lo que es el tema de la formalización y el reconocimiento de los derechos laborales, ¿ya? El objetivo 12 también habla acerca de producción y consumo responsables. Entonces, ese también es un objetivo de las Naciones Unidas que nos dice que debemos de hacer más y mejores cosas con menos recursos, ¿no? Reduciendo la degradación y la contaminación del entorno. Y esto se logra si es que tenemos en conjunción al productor y el consumidor final, ¿no? Si es que ambos trabajan de la mano, pues se va a lograr una producción y consumo responsables. Tanto un productor que genere productos que se puedan digamos, tener a largo plazo, ¿no? Y también consumidores que no estén muy basados en el tema de comprar y votar, ¿no? Sino más que nada en comprar, al menos reutilizar un poco, ¿no? Reutilizar, reciclar y darle una disposición final adecuada a los residuos, ¿no? Entonces, un consumidor responsable es un generador y el generador que minimiza el impacto en los productos, ¿no? O sea, que también nos ayuda
para que se pueda hacer esta cadena de reciclaje, ¿no? Este círculo de lo que nosotros llamamos la economía circular, ¿no? La economía perfecta, ¿no? ¿Ya? Y en conjunto un menor uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si usamos menos recursos naturales, también vamos a finalmente tener una economía muy estable, muy sostenible, ¿no? Una economía circular que le llaman, ¿no? En la cual los productos se van utilizando hasta el mínimo posible, ¿no? Digamos, en como por ejemplo el tema del reciclaje y la reutilización, ¿no? Bien, ahora sí vamos a hablar del tema netamente de lo que es un residuo sólido, cómo es que lo figura la ley general de los residuos, ¿ya? Bueno, esta ley viene también a partir de justamente de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo es que el Perú va a adoptar estos objetivos? Pues los va a adoptar de manera de la gestión integral, con esta ley de gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Que fue aprobada por decreto legislativo número 1278, ¿ya? Entonces, gracias a esta ley entonces nosotros estamos ya muy adscritos al tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Ya? Esta ley se formó en 2016, ¿ya? Y teníamos anteriormente una ley también de gestión de residuos que le llaman la Ley General de Residuos Sólidos, pero que no estaba muy alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora sí tenemos unos objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Y por lo tanto la ley está muy alineada a los objetivos justamente de este desarrollo sostenible, ¿no? ¿Ya? Esta ley también tiene su propio reglamento, que fue en el 2017, ¿ya? Es el reglamento, es el decreto supremo número 014-2017 MINAM, del Ministerio del Ambiente, que también regula lo que es el tema de, o reglamenta lo que es la ley de la gestión integral de los residuos, ¿no? ¿Ya? Que en esta gestión hablamos de todo tipo de residuos, no solamente hablamos del tipo municipal, hablamos también del no municipal, hablamos de las tipo escombreras con el tema del civil, hablamos con los residuos biológicos, con el tema de los residuos hospitalarios, ¿ya? Y los residuos nucleares y de las Fuerzas Armadas. Entonces, todos están adscritos de acuerdo al tipo de residuo que están generando, ¿no? Y también hay competencias por cada tipo de, en este caso de ministerio que va a generar residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del MINSA, ellos van a ver el tema de los residuos sólidos a nivel hospitalario, ¿no? En el tema del Ministerio de Vivienda, ellos van a ver o van a reglamentar lo que es el tema de las escombreras o lo que es el tema de los residuos generados a partir de la construcción. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos una norma técnica peruana que ya engloba, digamos, o en este caso abarca casi todos los sectores, que es la norma técnica peruana 900-058-2019, que nos habla del código de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos, ¿no? Y que diferencia siempre entre dos tipos de residuos, ¿no? Los municipales y los no municipales, ¿no? Entonces, los municipales, digamos, son los generales, los que se generan en las casas, los que se generan en los centros comerciales, ¿no? Los que generalmente son tratados por, por los municipios, ¿no? Y que van a rellenos sanitarios. Y los no municipales son los que van justamente a los rellenos de bioseguridad o los rellenos de seguridad, que son residuos, son rellenos especiales donde se colocan residuos especiales justamente, ¿no? Que tienen un alto grado de peligrosidad. Que también vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la peligrosidad, ¿ya? Pero primero vamos a hablar un poco de lo que son residuos sólidos. ¿Qué cosa es un residuo sólido? Si hablamos de la norma técnica 900-058-2019, hablamos de que un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o un servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y, en último caso, su disposición final. Eso es lo que nos habla la norma técnica 900-058-2019 acerca de lo que es un residuo sólido. Entonces, un residuo sólido puede ser cualquier tipo de objeto, ¿ya? Puede ser un objeto, un material, una sustancia o un elemento, ¿no? Como dijimos, ¿no? ¿Ya? Pero que nosotros querramos desprendernos de él, ¿ya? Ya sea que incluso puede ser incluso nuevo, ¿no? Pero digamos que nosotros no lo queremos, ¿no? Ya no lo queremos, o lo queríamos solamente por un solo momento, como lo que es el tema de los plásticos, ¿no? Lo queremos un rato
y lo botamos. Entonces, eso es, digamos, un residuo, se convierte ya en un residuo, ¿ya? Pero para que sea un residuo sólido, pues, digamos que tiene que tener también ciertas características, ¿ya? No todo residuo es un residuo sólido. Sin embargo, muchos van a ser residuos sólidos, como por ejemplo aquellos que están en fase sólida o en fase semisólida, ¿ya? Si bien ya no es sólido, igual le vamos a llamar un residuo sólido, si es que se encuentra con los residuos sólidos también mezclados, ¿ya? Y por ejemplo, aquellos que son líquidos que se encuentran contenidos en recipientes o en depósitos y son depositados de esta forma, o sea, dentro de su recipiente, ¿ya? Digamos que tengamos un envase de gaseosa, ¿no? Que se ha consumido la mitad. Lo tapamos, ¿ya? Y entonces ya va a ser considerado un residuo sólido, a pesar de que por dentro tenga un líquido, ¿ya? Entonces sí o sí va a ser considerado un residuo sólido porque ya lo estamos tratando ya como si fuera un tipo de, un elemento ya singular, digamos, ¿no? Y por sus características físico-químicas, y digamos que si tenemos otros líquidos o gases que por sus características físico-químicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones efluentes, entonces también va a considerarse como un residuo sólido, ¿ya? En este caso, pues estos gases o líquidos deben ser acondicionados de tal forma que se pueda dar una disposición final a ellos, o sea que les podemos dar un tratamiento final, ¿no? Entonces vemos acá los residuos, como vemos, la mayoría de estos son plásticos, ¿no? Estos son plásticos, acá vemos entre plásticos, entre papeles, entre muchas cosas, ¿no? Vemos aquí y acá vemos los residuos orgánicos que son estos de acá, ¿no? Que son generalmente residuos de alimentos, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos qué cosa es segregar, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de residuos hablamos de segregación de residuos, ¿no? ¿Qué cosa es esta segregación de residuos? Pues la segregación de residuos, como dice la norma técnica, es la acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de una manera especial. Quiere decir que nosotros vamos a separar justamente por tipos a los residuos sólidos, ¿ya? Entonces, ¿qué digamos que es que es segregar? La segregación es de los residuos, es un proceso que separa la basura y los productos de desecho en un esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar los materiales. A ver, dice, como un beneficio de la segregación de estos residuos es que evitamos la contaminación justamente de nuestro planeta haciendo la segregación de residuos. Disminuimos la capacidad de la basura que producimos también porque la estamos separando, ¿no? Y prevenimos la propagación de las enfermedades, porque al separar los residuos, pues estos no se van a juntar y van a evitar fermentarse, ¿no? En todo caso, si es que tenemos los fermentables, como son los residuos orgánicos, estos van a ir separados, ¿no? Si es que tenemos residuos orgánicos, podemos elaborar abono, o lo que nosotros lo llamamos compost, para los terrenos o para los jardines, ¿no? ¿Ya? Entre otros beneficios que podemos hablar de la segregación de residuos. Ahora hablemos un poco de la clasificación de los residuos, de acuerdo a la ley 1278, que es el decreto legislativo 1278, que es la ley de la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces vamos a hablar de los residuos sólidos tanto por su gestión como por su naturaleza, ¿ya? Vamos a hablar por su gestión, hablamos de los residuos municipales y los no municipales. Y por su naturaleza vamos a hablar por los no peligrosos y los peligrosos, ¿ya? Entonces, si hablamos de peligrosos y no peligrosos, vamos a decir que los peligrosos son aquellos que tienen cierta característica que justamente las hace peligrosa, como por ejemplo la corrosividad, la reactividad, la autocombustibilidad, toxicidad, la radioactividad, explosividad o patogenicidad, ¿no? Ya, entonces, digamos si es que alguno de estas sustancias o alguno de estos residuos tiene alguna de estas características, entonces se va a considerar peligroso. Si no lo tiene ninguna de estas, digamos, si no es ni corrosivo, ni reactivo, ni combustiona de manera autónoma, o tiene cierto grado de toxicidad, digamos, ¿no? O es un patógeno, entonces se va a considerar no peligroso. Entonces, digamos, por ejemplo, algunos de los residuos orgánicos no son peligrosos, ¿no? Entonces vamos a poderlos clasificar y reutilizar, o por ejemplo el vidrio, ¿ya?
Y por su gestión tenemos dos tipos de clasificación. Tenemos la clasificación de en municipales y en no municipales. Entonces, en gestión municipal hablamos generalmente de residuos no peligrosos, como los producidos por los residuos domiciliarios, los residuos que se generan en comercios, en actividades que generan residuos muy parecidos a los domiciliarios o en los que se generan en los comercios. Y en residuos no municipales, si hablamos aquellos residuos que son especiales, que tienen cierta característica especial, pero que no necesariamente son peligrosos, pero sí pueden ser, digamos, diferentes a los residuos municipales, ¿no? Como por son los residuos industriales, en los que se van a eliminar lo que es el tema de plásticos, lo que es el tema de metales, lo que es el tema de también algunos envases de vidrios, ¿no? Especiales, ¿no? Ya sustancias químicas que no son, digamos, del ámbito de la gestión municipal. En construcción se van a generar lo que son los escombros, los que son las escombreras, ¿no? Entonces, estos también tienen que gestionarse de manera muy diferente a lo que se hace en una gestión domiciliaria, porque nosotros no vamos a eliminar los escombros en los rellenos sanitarios porque lo vamos a colmatar, ¿no? Sino que debemos de tener un tratamiento antes de poder disponer de estos materiales de construcción. Si es posible, hay que reutilizarlos también. Los de demolición también hablan de los tipos de residuos relacionados con la construcción. Y finalmente los residuos hospitalarios que tienen un grado ya de peligrosidad porque son generalmente patógenos, o sea que tienen un patógeno dentro, un germen que nos puede contaminar y que nos puede luego ocasionar algún problema sanitario. Entonces, por eso es que también se manejan de manera diferente, ¿no? Y después tenemos actividades mineras, eléctricas y agropecuarias, también que generan sus propios tipos de residuos de manera especial. ¿Ya? Para el ámbito municipal nosotros tenemos un código de colores, que nosotros le llamamos la norma técnica peruana de colores, la norma técnica 900-058-2019, que nos habla de los tipos de colores que nosotros debemos utilizar para segregar, o sea, para clasificar a los residuos, como dijimos, ¿no? Los vamos a clasificar tanto en aprovechables para el ámbito municipal como no aprovechables, en orgánicos y finalmente en peligrosos, ¿ya? En los aprovechables, o sea, en los tachos verdes, en los envases verdes, donde nosotros vamos a tirar nuestra basura, ¿qué vamos a colocar ahí para poder hacer el aprovechamiento de los residuos? En el tacho verde nosotros vamos a lanzar ahí papel, cartón, vidrio, plásticos, textiles, madera, cuero, empaques, compuestos Tetrabric, algunos metales como latitas y otros, pero que estén limpios, que solamente sea eso nada más, que no esté mezclado con otra cosa, ¿no? Porque si está mezclado con, digamos, con alimentos o con otras cosas, entonces ya no va a ser aprovechable, sino que de repente va a ser un residuo no aprovechable. Y entre los residuos no aprovechables nosotros podemos hablar como el papel que está encerado, o que tiene cera dentro, o que tiene algún líquido dentro, ¿no? ¿Ya? O metalizados, cerámicos, colillas de cigarro o residuos sanitarios, ¿no? Como lo que son los residuos que tienen papeles, papel higiénico, pañales, paños húmedos, ¿ya? Entonces van a ser ya no aprovechables, entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no lo vamos a poder reciclar, no le vamos a poder dar un segundo uso. A los que sí vamos a poderle darle otro uso sí son a los residuos orgánicos, como por ejemplo los restos de comida, los restos de alimentos, los restos de poda, las hojas que se caen, entonces también nosotros lo vamos a poder clasificar como residuos orgánicos y le podemos dar una segunda vida, ¿no? Entonces eso de ahí nos va a ayudar también, ¿ya? Entonces sí, también es interesante tener tanto a los aprovechables como a los orgánicos, porque a partir de ellos nosotros podemos darle un segundo uso, ¿no? ¿Ya? Los no aprovechables, y no vamos a poder aprovechar de ellos, simplemente vamos a tener que disponerlos, ¿ya? ¿Ya? Pero no son peligrosos y por lo tanto puede ir a un relleno de seguridad. Todo esto, perdón, un relleno sanitario. Todos estos de aquí, los aprovechables, como los no aprovechables, como los orgánicos, van a rellenos sanitarios normales y comunes, ¿no? O sea, los rellenos municipales, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero los residuos peligrosos sí son especiales y entonces no podemos juntarlos junto con los aprovechables, no aprovechables y orgánicos, porque nos pueden
generar un impacto ambiental y nos pueden generar luego un impacto sanitario, como dijimos, ¿no? Entonces, no se pueden mezclar porque son peligrosos, no tienen cierto grado de peligrosidad y si los mezclamos con estos, su peligrosidad va a aumentar, ¿no? Como por ejemplo el tema de las pilas, de las lámparas luminarias, que al mezclarse con orgánicos, ¿ya? Lo que va a generar es que estas pilas se van a empezar a degradar, pero en su interior se encuentran contaminantes al medio ambiente y esos contaminantes, como dijimos, pueden llegar incluso hasta el subsuelo, por lo tanto no deberían de mezclarse, ¿no? Aunque siempre hemos visto que en las casas nosotros si tenemos una pila la lanzamos al tacho, ¿no? Entonces no la segregamos, ¿no? ¿Ya? Pero si es que, pero lo que hacemos al hacer eso es que estamos contaminando el medio ambiente y estamos reduciendo nuestra disponibilidad de agua, ¿ya? Porque el agua de subsuelo es un agua que nosotros utilizamos. Medicinas vencidas o empaques y plaguicidas también se van a considerar peligrosos, ¿no? Entonces son residuos que nosotros vamos a considerar peligrosos en el ámbito municipal, ¿ya? Entonces, yo he visto esta clasificación aquí, esta clasificación de aprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos, sí lo he visto en algunas sedes aeroportuarias que he visto, por ejemplo, voy a darles acá un ejemplo, a ver, acá por acá lo tengo. Por ejemplo, en Yurimaguas, ¿no? Acá que he ido a la sede aeroportuaria de Yurimaguas, hemos tomado una pequeña fotito de cómo es que se encuentra su lugar donde ellos hacen su segregación de residuos y vemos que los tienen así, ¿no? De acuerdo a los colores que dice la norma técnica, ¿no? Dice en residuos peligrosos, en aprovechables, en no aprovechables y en residuos orgánicos, ¿ya? Pero también podemos ver que han hecho una clasificación de acuerdo más que nada a su utilidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, en Jauja sí lo han hecho bien. Acá tenemos eh, el verde, ¿no? Que es aprovechable, el marrón que es orgánico y el rojo que es peligroso, ¿no? Lo que les falta más bien es el negro, ¿no? Que es el de no aprovechables, ¿ya? Acá han hecho, aquí tienen tres, en Rioja tienen un tacho más, ¿no? Tienen uno amarillo para lo que es el tema de metálicos, ¿ya? Siguen la norma técnica, pero ya esto ya no es la norma técnica, el amarillo, ¿no? Esto ya es la norma técnica, pero para el ámbito no municipal. El ámbito no municipal sí usa color amarillo para lo que son residuos metálicos. Y acá en Tingo María, si bien no están usando bien el tema de los colores de acuerdo a la norma técnica, pero al menos están haciendo su segregación, ¿no? Están haciendo una separación entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos, ¿ya? Y que son aprovechables en todo caso, ¿no? ¿Ya? Si bien no siguen la norma técnica, pero al menos tienen una clasificación. Y siempre es bueno que tengan al menos esta pequeña clasificación de los residuos. Vamos a hablar un poco del tema del aprovechamiento. ¿Qué cosa decimos cuando hablamos que es un residuo aprovechable? Entonces, un residuo aprovechable es aquel residuo al que nosotros podemos darle una segunda vida, podemos darle una reutilización o lo podemos reciclar o podemos reducir un poco su consumo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos aprovechar nuevamente, ¿no? O más que nada reutilizar o reciclar, ¿ya? O sea, darle un beneficio del bien. O en este caso el bien va a ser el residuo, que como sabemos los residuos no son solamente materiales que nosotros eliminamos, sino que nosotros podemos a estos residuos darle o extraerle un poco más para poder, en este caso, utilizar sus materias primas para algo más, ¿no? Y que no solamente se convierte en basura, porque si nosotros seguimos generando basura, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la cantidad de basura y se está perdiendo lugares y se está contaminando lugares que no debería de contaminarse, ¿no? Porque podríamos nosotros aprovechar un poco más a los residuos que se encuentren ahí, ¿ya? ¿Y qué hablamos cuando es un residuo, que lo que decimos, ¿no? Que es un residuo no aprovechable, justamente son estos residuos que no son, digamos, no podemos darle una segunda vida, que ya, digamos, se convierten ya en contaminantes, que se convierten ya en, en residuos que nosotros no podemos ya darle un nuevo bien, ¿no? Y tenemos que simplemente disponerlos finalmente, ¿no? Y no generan un costo, ¿ya? Como por ejemplo estos huesos y espinas de restos de comida, que ya es muy difícil de aprovechar, ¿no? Envolturas,
colillas de cigarro, el tecnopor ya no se puede utilizar ya porque no se puede ya reciclar, ese es su último fin, ¿no? Por eso es que se está prohibiendo mucho el tema del tecnopor, ¿no? Porque es un material contaminante que no tiene un reciclaje. Servilletas usadas y residuos sanitarios tampoco se van a poder reutilizar porque ya están contaminados. Cubiertos de plástico tampoco, porque justamente porque ya están contaminados y mezclados con otras cosas y entonces su separación se resulta ser muy cara, ¿no? Ante esto, ¿qué podemos hacer, no? Vimos que también muy importante era el tema de que nosotros tenemos que reciclar, ¿no? Reutilizar y reducir. A los residuos que debemos de hacerle, aplicarle estas, lo que nosotros llamamos las 3 R's, que son uno, reducir su consumo o reducir la cantidad de desperdicio que nosotros estamos generando, reciclar también, que digamos que es recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos, y reutilizar, ¿no? Que es aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas o un bien o darles un nuevo uso, ¿no? Entonces, las 3 R's, siempre no nos olvidemos nunca, que son reducir, reutilizar y reciclar, nos van a ayudar a manejar los residuos sólidos, chicos. Entonces, siempre tratar de utilizar las 3 R's. Bien, chicos, ahora hablemos un poco de los EPPs que nosotros debemos de utilizar al momento que hagamos nuestra clasificación, nuestra segregación o vayamos a recoger residuos tal cual, ¿no? Ya, es importante que de acuerdo al tipo de actividad que nosotros vamos a hacer, nosotros debemos de tener nuestros EPPs, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos que estamos en un lugar que se encuentra mucho humo o hay mucho polvo, siempre es necesario utilizar nuestras mascarillas, puede ser la mascarilla normal o la mascarilla quirúrgica, ¿no? ¿Ya? Solicitarlo si es que les hace falta, ¿ya? Los lentes de seguridad, si es que vemos que estamos en una zona polvosa, o si estamos haciendo nuestro recojo de residuos, lo ideal es que nosotros utilicemos también nuestras lentes de seguridad y sí obligatoriamente utilizar guantes, ¿ya? Que pueden ser estos guantes quirúrgicos o los guantes de PVC, ¿ya? Los guantes de PVC tienen la facilidad de que nosotros, al momento de utilizarlo, pues nos van a proteger un poco de cortes, ¿ya? Si es que por ahí hay un corte, si es que hay un material que se encuentra roto de vidrio, nos van a proteger, ¿no? Entonces sí es necesario y obligatorio que toda persona que haga recojo de residuos use sus guantes, ¿ya? Y también su calzado, ¿ya? Su calzado especializado, ¿ya? Para este tipo de actividades, ¿ya? Que opcionalmente se pueden poner gorros o mandiles, nos pueden ayudar también, porque sabemos que a veces nosotros por A o B motivo pegamos los residuos cerca de nuestro cuerpo, entonces debemos de evitar ello, ¿no? Entonces sí podemos de colocarnos algunos de estos equipos más, ¿no? Mientras más protección tengamos, mejor va a ser, ¿no? Claro que eso va a hacer que nuestra movilidad sea menor, ¿no? ¿Ya? Pero si es que el caso amerita, debemos de utilizarlo, ¿no? ¿Ya? Sobre todo lo que es el tema de nuestras botas, nuestros guantes, y si estamos en lugares muy contaminados o con olores fuertes, utilizar nuestras mascarillas, nuestros gorros o mandiles, ¿ya? Estos son los EPPs básicos, ¿ya? Al momento que nosotros hagamos nuestra recojo de residuos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un poco, hablamos de los respiradores, cómo es que se tienen que utilizar, ¿no? Que puede ser pues los N95 o los KN, o pueden ser las mascarillas quirúrgicas también, si es que tenemos que utilizarlas, ¿ya? Los lentes de seguridad que nos van a ayudar si es que en el tema de las salpicaduras, para que no nos caiga pues algún líquido que se encuentre cerca de los residuos a nuestros ojos, ¿ya? Líquidos o polvo también, ¿ya? Y los guantes sí o sí que tenemos que utilizarlo, pueden ser cualquiera de estos tipos de guantes, ¿ya? Como por ejemplo los descartables son de un solo uso y entonces lo usamos y luego lo tiramos después de hacer nuestro recojo de residuos. Pero si tenemos estos guantes de aquí, que son los guantes de PVC, entonces estos sí podemos reutilizarlos, ¿no? Y entonces al momento de que nosotros hagamos de finalizado nuestro recojo de residuos, ya podemos lavar primero nuestro guante mientras lo tenemos aún usado y lo desinfectamos también. Tenemos que desinfectarlo porque si no nos vamos a contaminar con los patógenos que se hayan pegado por A o B al momento que nosotros hayamos hecho nuestra segregación de residuos, ¿no?
Una de las consideraciones al utilizar guantes, por ejemplo, es que se debe mantener las uñas cortas, no debemos de utilizar anillos, pulseras y relojes cuando usemos pues nuestros guantes, ¿no? Porque eso va a hacer que si es que nosotros usamos estos aditivos, ahí se van a pegar justamente por A o B los contaminantes, ¿no? Algún contaminante o algún patógeno, algún agente patógeno, un microorganismo, un germen se nos puede pegar y eso puede hacer que nosotros nos contaminemos luego, ¿no? ¿Ya? Porque a veces se pegan también a esos aditivos, ¿no? A nuestras uñas largas o a nuestros anillos, ¿ya? ¿Ya? Pulseras o relojes, se nos va a pegar. Entonces, siempre que hagamos nuestro recojo de residuos y en general cuando hagamos nuestra limpieza, primero tener las uñas cortas y luego sacarnos todos esos gadgets o nuestros accesorios, ¿ya? Si usamos los guantes quirúrgicos, utilízalo solo una vez, nada más. ¿Ya? Una sola vez o una sola vez al día, no una vez que la hayamos terminado, nos la quitamos y luego nos hacemos el lavado de manos. Es importantísimo que siempre nos lavemos las manos antes y después de hacer nuestra actividad de recojo de residuos o nuestra actividad de limpieza. ¿Ya? Acá podemos usar los mandiles, las botas, ¿no? Siempre las botas hay que mantenerlas limpias, chicos. Si es que tenemos estas botas blancas, hay que siempre darles una lavada antes, hay que darles una lavada después, ya, para que se mantenga acá siempre, vernos bien también, es un tema de que pues, nosotros somos personas de limpieza, no vamos a estar todo con todos nuestros indumentaria sucia, ¿no? ¿Ya? Y siempre hay que dándole una lavada cada cierto tiempo, ¿ya? A nuestros zapatos también si son blancos, ¿ya? Bueno chicos, también darle unas pequeñas indicaciones al momento de que ustedes hagan su recojo de residuos, ¿ya? Muy importante al momento que ustedes hagan su recojo de residuos, antes de que hagan su recojo de residuos, ir monitoreando cómo se encuentran sus tachos de residuos. ¿Ya? Nunca dejar que estos tachos se colmaten o se llenen completamente, porque si es que estos se llenan, van a haber problemas. Van a haber problemas porque ustedes al momento que ustedes hagan su recojo de residuos no van a poder recogerlo de la manera adecuada, porque va a estar muy lleno. Entonces al momento van a tener que pegar los residuos a su cuerpo y eso es lo que se debe evitar sí o sí. No se debe evitar, se debe evitar sí o sí que se haga, que se pegue al cuerpo justamente los residuos, porque eso va a generar que nosotros nos contaminemos, ¿ya? Entonces debemos de evitar sí o sí que eso suceda, ¿ya? Entonces muy importante chicos, uno, monitorear cómo se encuentra nuestro tacho de residuos, uno. Siempre poner una bolsa en nuestro tacho de residuos también, ¿ya? Porque es importantísimo también que estos tachos de residuos tengan siempre su bolsa adecuadamente, ¿ya? Y siempre que estas bolsas, como sabemos, son bolsas especializadas para cada tipo de tacho, entonces estas bolsas son un poco más grandes que las bolsas, que los tachos, son un poco más grandes, las bolsas son un poco más grandes que los tachos, entonces siempre van a sobresalir un poco. Y es importante que pase esto, ¿por qué? Porque si es que la bolsa fuera más pequeña que el tacho, entonces se va a hundir y entonces nosotros vamos a tener que, al momento de recoger los tachos de residuos, va a ser más complicado nuestro manejo. Entonces vamos a tener que meter la mano dentro del tacho y eso es lo que no se debe hacer. Lo que se debe hacer es siempre coger a los tachos desde los costados, ¿ya? A las bolsas desde los costados que están sobresaliendo, hay que recoger desde ahí, hay que recoger las bolsas de los residuos, ¿ya? Y siempre recoger bolsas de residuos. Por eso es que siempre, si es que el tacho está vacío, obviamente no vamos a hacer nada, vamos a esperar hasta que se llene, pero no que se llene completamente, sino que se llene, digamos, hasta unos 3/4 de su capacidad, ¿ya? Una vez que está a sus 3/4 de su capacidad, ya podemos empezar a hacer el recojo del tacho de residuo o de la bolsa del residuo, ¿ya? Ya podemos recoger la bolsa y recogemos la bolsa por completo, ¿ya? Nunca hacemos trasvase de una bolsa pequeña a una bolsa grande, nunca hacemos eso, nunca trasvasamos, o sea, nunca volteamos un tacho, nunca hacemos esa operación porque esa operación puede generar que nosotros nos contaminemos también, ¿ya? Entonces, lo que debemos de hacer sí o sí, justamente es sacar la bolsa y trasladarla a otra bolsa grande, pero sacarla, no trasvasarla, no voltear un tacho, porque esa operación, como dijimos, nos puede contaminar a nosotros.
Y tampoco nunca pegar las bolsas que nosotros retiremos de estos contenedores o de estos tachos, nunca pegarlas a nuestro cuerpo, porque si lo hacemos nos estamos contaminando nuestra ropa y también nos podemos luego enfermar. ¿Ya? Usar siempre, como dijimos, nuestros guantes. Ya sabemos que los guantes tienen que ser, cómo debemos de utilizar nuestros guantes, cómo debemos de no tener ningún aditamento o algún accesorio en nuestras manos al momento que hagamos el recojo de residuos, ¿ya? Y siempre verificar justamente que nuestros containers también no se sobrecolmaten, ¿no? Porque eso puede generar luego problemas a nosotros también al momento que hagamos nuestro recojo de residuos, ¿ya? Y esas serían las consideraciones básicas al momento que ustedes hagan su manejo de residuos, ¿ya, chicos? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema de algunas curiosidades, ¿ya? Acerca de lo que es los residuos, ¿ya? Nos dice que, por ejemplo, la manera más eficiente de librarse de los desperdicios generados en la actividad diaria es precisamente la más sencilla, no generarlos. O sea, lo mejor que podemos hacer para reducir la cantidad de residuos no es tratarlos, sino simplemente no generar más residuos. Entonces debemos de elegir justamente productos que tras su uso tengan la menor cantidad de desperdicio posible, ¿no? Entonces no debemos utilizar, por ejemplo, estos envases de Tecnopor, ya están prohibidos, ¿ya? Y si es posible, siempre utilizar productos biodegradables, como estos de aquí, o este tipo de, de bolsa, que se puede utilizar muchas veces, ¿no? En el momento que nosotros hagamos nuestras compras, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros generemos menos residuos siempre, ¿ya? Antes de convertirse en basura, es decir, antes de mezclar la basura de manera irresponsable con otros desechos al medio ambiente, se puede aprovechar hasta el 91,7% de los desperdicios que se pueden reutilizar, o sea, los aprovechables, como pueden ser papeles, bolsas y orgánicos, que también se pueden reutilizar como compost, ¿no? ¿Ya? Pero si es que todo esto se mezcla, si es que nosotros lo mezclamos todo, como vemos acá en la figura, todo mezclado, entonces ya mezclado ya no se puede utilizar ya, por ejemplo, el papel porque ya se ha contaminado con otra cosa y ya no se puede purificar, digamos, ese papel, ¿no? Se convierte en una basura. ¿No? Igual los envases de vidrio, ¿no? Cuando se encuentran mezclados con metales o con otros contaminantes, entonces ya no se va a poder hacer, digamos, una buena, un buen reciclaje de este vidrio, ¿no? Vamos a tener que triturarlo, o sea, tener que hacer más operaciones que son costosas para poder nuevamente reutilizar este insumo, que sería en este caso el vidrio, ¿no? Entonces, o el papel, ¿no? Que son los que nosotros más reciclamos, o el plástico, ¿no? Sobre todo el plástico, si los mezclamos con orgánicos que lo contaminan, va a ser muy difícil ya su reutilización, porque es casi que el plástico también proviene justamente de un compuesto orgánico, que en este caso es el petróleo. Entonces, va a ser muy difícil hacer su separación y muy costosa. Entonces, generalmente no se separan ya cuando ya están juntas toda la basura, cuando ya está junta todo, la separación ya no se realiza y entonces solamente se rescata, digamos, de ese total que se encuentra mezclado hasta un 30%, ¿no? Que es mucho menor del 91,7 que podríamos haber recuperado o aprovechado. Entonces, ese es también un problema, ¿no? Entonces, lo mejor es que siempre debemos hacer es siempre, eh, en este caso, tratar de aprovecharlos, ¿no? Tratar de hacer la segregación, ¿no? La segregación de los residuos, ¿no? Chicos. Y bien, chicos, ahorita les voy a poner un video para que ustedes puedan ver cómo es la situación ahorita actual en el Perú, cómo es que estamos ahorita en el tema de los residuos sólidos, cómo es que nos está afectando a nivel ya local, a nivel Perú, los problemas que tenemos. Y entonces, para que ustedes también puedan verificar justamente cómo es que nosotros estamos haciendo el tema del tratamiento de los residuos. ¿Ya? Chicos, ahorita les voy a poner ahorita un video, voy a dejar de compartir acá. Voy a colocar el video para que ustedes lo puedan ver. Ya. Ahora sí. A ver, uno, dos.
No te confundas cuando ya estés. Te voy. Bueno, chicos, ya han escuchado ya el video, habla acerca de cómo estamos en el Perú, cuál es la gestión de los residuos, cómo es que estamos muy lejos aún de conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Que en este caso es que el Perú pueda ser una
un país que pueda gestionar bien sus residuos sólidos, es muy difícil para ellos hacer ese tema, ¿no? Ya, entonces, bien, vamos a ver ahora sí el tema de que ya terminó ya un poco el tema de lo que es el tema del curso, ya, hasta ahí llegamos en el tema de ahí. Eh, tenemos como dijimos, ¿no? Muchos problemas en el tema de sanitario, en el tema ambiental, que no podemos nosotros corregir, ¿no? Que es muy difícil porque también no solamente es el problema tanto de la población como también de las autoridades y también de la gran industria que no se quiere, digamos, no quiere en este caso cumplir la legislación y a veces nosotros con el tema de las multas, gracias al MINAM, estamos poco a poco ayudando a que esto vaya mejorando, ¿no? Pero eso también va de la mano con la población. La población también tiene que poner de su parte y hacer esta segregación de residuos para que justamente es un bien para todos, ¿no? Es un ganar-ganar, porque nosotros si es que lo hacemos, nosotros también tenemos lugares que son habitables, que son paisajísticamente hablando también son muy adecuados para lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, y también evitamos las enfermedades. Por eso es que también es importante hacer esta clasificación de los residuos y también en nuestro centro de trabajo, ¿no? Qué bien que en todas las sedes aeroportuarias que he visto, la mayoría de las sedes pues tienen su clasificación o segregación de residuos, ¿no? No sé si ustedes tienen, me podrían compartir en alguna de sus sedes cómo es que hacen su segregación, cómo es que hacen su clasificación, cómo es que tienen sus tachos de colores. Sería interesante si ustedes lo podrían decir, ¿no? Ya, porque eso también sería un ejemplo, ¿no? Como vemos en Corpac Oriente, nosotros, las fotos que les he pasado son de Corpac Oriente en la mayoría, ¿no? Ya, de cómo es que ellos hacen su segregación y clasificación de residuos, ¿no? Bueno, si tienen ahí la oportunidad, me lo comentan ahí en cualquier momento del video, pero acá ahorita un poco vamos a hablar de lo que es la evaluación. ¿Ya? La evaluación es muy sencilla, va a venir solamente preguntas que se hicieron, ¿ya? Que preguntas acerca de lo que es el tema que hemos tratado, que es el manejo y clasificación de los residuos sólidos. Las preguntas son sencillísimas, solo es para marcar. Primero sí, chicos, los que estén acá ahorita conectados, por favor, coloquen sus apellidos y nombres aquí. Les voy a pasar el link ya en el grupo. Ahorita lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. A ver, déjenme, en los dos grupos que tenemos acá. Acá uno y acá tenemos el otro de Corpac. Ya aquí también. Lo voy a pasar en los dos grupos para que lo tengan, ¿ya? Muy importante, chicos, sí, que pongan sus nombres y apellidos completos, por favor, porque con esos nombres y apellidos es que va a salir su certificado de capacitación, ¿ya? Esa es la asistencia prácticamente, ¿ya? Ya, entonces ponen ahí su nombre y apellidos tal cual aparece en su DNI, en mayúscula, por favor. Ya lo voy a poner acá para que aparezca en mayúscula. En mayúscula. Para que no haya problemas con el tema de las tildes y todo. ¿Ya? Entonces sí, colocan porque así es como va a salir su certificado de, en este caso, de capacitación. ¿Ya? Por favor, coloquen ahí sus nombres y apellidos, colocan su DNI, colocan si es que son operarios, o sea, el cargo que ustedes sostienen, ¿no? O son su operario líder, o son supervisor de campo, ¿ya? Y luego colocan la sede a la que pertenecen, ¿no? Corpac Sur Pisco, Corpac Sur Juliaca, Hilo, Puerto Maldonado, ya a la sede que ustedes pertenezcan. Una vez que han llenado eso, ya van a hacer van a responder las preguntas, ¿no? Que es para marcar nada más, para marcar, ¿ya? Por favor, ¿sí? ¿Listo, chicos? Es para marcar nada más. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué entiende usted por residuo sólido? Les voy a dar la clave. Ya digamos, por ejemplo, acá ustedes es cualquier objeto, material o sustancia o elemento resultante del consumo o uso del bien de servicio. Entonces, ese sería, por ejemplo, la uno. La uno sería esta de aquí. Ya, la 2, por ejemplo, les voy a dejarla hasta la 2, hasta la 3 les voy a dar ya como ya resuelto, ¿ya? Entonces, la 2, por ejemplo, ¿qué se entiende por segregación de residuos? Pues la segregación de residuos es el proceso de separar los residuos de forma correcta y eficiente de acuerdo al tipo de material, ¿no? Entonces sería esta clave, la clave C, ¿no? Que está aquí. Y digamos, la pregunta 3 sería,
¿No? Ya bueno, hasta ahí nomás me indican, ¿no? Hasta la pregunta 2 le estamos dando para que ustedes puedan resolver, pero ustedes chicos sí resuelvan todas las demás preguntas, por favor, ¿ya? Porque va a ser evaluada, ¿ya? Muchas gracias más bien por haber atendido, ya le compartí las preguntas allá en el chat, ¿ya? En el chat de Corpaxur. Y el video lo voy a subir también dentro de unos minutos, porque como esta clase es grabada, lo voy a subir para que ustedes también, las personas que no han podido ingresar, también den su evaluación. Listo, chicos. Muchas gracias más bien. Algo si quisieran decirme, por favor, alguna, alguna pregunta, algo no les quedó claro. ¿Todo bien? Edith, Mercedes, Sebastián, Anthony, Cintia. ¿Todo bien, chicos? Listo. Muchas gracias más bien por su participación y espero pues estar nuevamente con ustedes en otra nueva oportunidad. Muchas gracias entonces. Ya les paso el video.